con dos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran, con dos que se quieran bastar. Muy buenas noches, estamos en Con dos que se quieran. Ahora aquí en Quinta Avenida y Calle 32 en Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy nos acompaña otro querido amigo mío, el doctor en ciencias psicológicas y músico, un gran músico que va a explicar por qué no siguió siendo el gran músico que siempre fue, mi hermanito Manolo Calviño. Buenas noches. Oye, qué alegría. ¿Cómo se van a poner la gente de felices de tenerte en el programa? Porque pues, han pedido, la gente me dice, bueno, ¿por qué tú no llevas a científicos? ¿Por qué tú no llevas a deportistas? Me lo dicen mucho. Sí. Y claro, yo siempre digo que el perfil del programa es un perfil vinculado a ese mundo artístico, intelectual, ¿no? Pero es que tú reúnes esas dos condiciones, así que los que querían científicos te tienen a ti aquí, y los que querían músicos también. Cuando yo me puse a investigar, Manolo, yo quiero empezar a hablar por tus padres, por tu niñez. Es decir, quizás, ya yo te conocí, ya tú eras un joven. ¿Cómo funcionó eso ahí? Pues la verdad que funcionó muy bien. Yo tuve una niñez absolutamente en mis recuerdos y en los hechos objetivos que puedo estructurar para tratar de separar el recuerdo de lo que realmente pasó, cosa que es casi imposible. Es casi imposible. Pero fue una niñez muy linda, muy feliz. Yo nací en Cayo Hueso. Sigo viviendo en Cayo Hueso, aunque vivo ahora en El Vedado, pero mi estilo de vida quedó marcado por Cayo Hueso, el concepto del barrio, de la gente, los vecinos, de llegar a las 3 de la mañana, de las puertas abiertas y todo el mundo ahí. Y ahí en Cayo Hueso transcurrió mi infancia, una infancia llena de juegos, de desentendidos con los padres, como es de suponer, ¿no? Y mi padre siempre fue un hombre con un pensamiento muy avanzado. Mi madre, a la usanza de la época, muy dedicada a ensalzar a mi padre y a sus hijos. ¿A qué se dedicaban? Mi madre era ama de casa, se dedicaba a los hijos, tenía la profesión más difícil de todas las profesiones. Y mi padre era médico, era cardiólogo. Y en gran medida mi padre es una de las causas fundamentales del por qué yo estudio psicología. Yo fui, a Mauri, un pésimo estudiante de preuniversitario, digamos, evaluando por los estándares conocidos. Claro. No asistencia a clases, no estudio, no interés. Era la época en que la música ocupaba el primer plano de mis intereses. Y repetí el último año de pre, eran, qué sé yo, 18 asignaturas. Me presenté a una cosa que hoy se llaman los mundiales, en aquella época ni me acuerdo cómo se llamaban. Extraordinario. Extraordinario. Y aprobé todas las asignaturas menos física. Entonces, esa fue una cosa interesante. Estoy sentado en el Parque Mariana Grajales y estoy ahí sentado y se me acerca la entonces directora del preuniversitario y me dice, Calviño, ¿usted va a repetir todas las asignaturas o solamente física? Miran cómo han cambiado los tiempos. Si eso se le dice hoy a un muchacho, probablemente preguntará, ¿cuánto cuesta? Claro, claro. En aquella época yo pregunté,
que es lo que me va a mandar a hacer. Claro, claro, claro. Es la diferencia, muchos años. Y entonces me dijo, no, usted puede dar solamente física, pero tiene que ir a trabajar de profesor en una secundaria. Y me mandaron a la secundaria de la que yo había sido estudiante. Que cuando el director me vio llegar, dijo, ¿y usted qué hace aquí? Le dije, prepárese que va a recibir ¿Qué secundaria era? ¿Qué a su secundaria? Rubén Martínez Villena. Ah, claro, la Villena. El otro día, hace unos programas atrás, creo, estuviste hablando con Loipa. Ah, sí. Y decía que su mamá era profesora de español. Fue mi profesora de español, la mamá, Qué excelente profesora de español. Bueno, y cuando llego a la secundaria, digo, bueno, ¿y qué asignatura voy a impartir? Me dice el director, la única que tenemos disponible es física. Entonces, por suspender física fui profesor de física. Y esto es un hecho interesante. Hoy muchas personas dicen, los profesores jóvenes, los emergentes. Yo fui un emergente, pero con un sentido de responsabilidad. Estudié física como nunca en mi vida. Y allí descubrí mi vocación por el magisterio. Yo no puedo dejar de ser maestro. Y lo descubrí allí. Por un accidente, dirían algunas personas. Los psicólogos diríamos alguna causalidad en la historia de tu vida. Y con psicología me pasó igual. Terminé este año de preuniversitario, la misma directora me dijo, ¿y usted qué va a estudiar? Y con una cosa así absolutamente prepotente y altanera, que yo no era así. Tú no eres así, ¿no? Era mi relación con la directora, ¿no? Era como decir, usted no me va a poner un pie encima. Le digo, ¿cuál es la especialidad más difícil de entrar? Me dijo, entre ellas psicología. Le dije, apúnteme en psicología. Y ahí fui, hice las pruebas y matriculé psicología. Pero ahí voy a una pregunta que ahora mismo se me ocurre. En la psicología que se practica hoy, ¿se sigue respetando mucho ese secreto profesional igual que se respeta en la iglesia? El secreto profesional De confesión. es absolutamente inviolable. La estructuración ética de la profesión descansa en el secreto profesional. Yo conozco muchos artistas que tienen dificultades psicológicas y algunos hasta psiquiátricas. Y dicen, yo prefiero contener todo esto que ir a contarle, porque es una persona que sale por televisión, que sale en el cine, y no voy a contarle a un médico porque ahora a lo mejor se ha relajado la disciplina y cuando venga a ver los problemas que yo tengo se entera todo el mundo. Bueno, ese es un tema también que no tiene tanto que ver, a mi juicio, no tiene solo que ver con el modelo profesional, sino también con un modelo cultural. Seguimos siendo culturalmente un país donde una persona en el medio de Galeano y San Rafael puede hablar de sus padecimientos de hemorroides con una tranquilidad impresionante. Sin embargo, decir que está sometido a un tratamiento psiquiátrico o que se ve con un psicólogo, eso, y yo creo que es un problema cultural. Sin embargo, he tenido pacientes, he tenido amigos que por amistad he preferido que no sean mis pacientes, los he derivado a otros profesionales, y yo mismo he llegado a pensar, tengo que buscar la forma para no exponerlo, y esa persona en quien estoy pensando me ha dicho, dime dónde hay que estar, a qué hora, dónde es la cola, tranquilo. Ah, qué bárbaro. Es decir, yo creo que es un problema cultural y un problema también, ¿por qué no? Sin que nadie se ofenda, yo creo que es un problema de madurez personal. Bueno, ustedes son tres, Alfredo, Lola y tú. Sí, yo soy el del medio, Alfredo es más pequeño. ¿Alfredo Lola, a qué se dedica? Porque... Alfredo se dedica al cine. Vive en México, parece ser que es una persona bastante exitosa en materia de comercialización de cine, se dedicaba a eso aquí, aprendió su trabajo aquí en el ICAI, ¿verdad? Con los grandes vendedores del ICAI, que son antológicos. Ya sabes, sí, y Lola trabaja en el cine también. Y Lola también trabaja en el cine, así que... probablemente de ahí mi parecido a Brad Pitt, con unas libras de más. Bueno, los ojos tuyos son más bonitos que los de Brad Pitt. Ah, ya tú ves. Yo no sé si las luces permiten ver la claridad de los ojos. Ahora, ¿tú cuándo se forma el grupo Moncada? Quiero caer ahí antes de irme atrás. Moncada nace en el 72. Alberto Falla y un estudiante de física, Mario Ayub, y yo cantábamos las canciones, como empezamos todos, claro. Cantábamos las canciones de Silvio, de Pablo, hacíamos las veces de trovadores. Y entonces, en algún momento aparece la televisión universitaria, aparece un programa entre los muchos que aparecieron de la TV universitaria que se llamaba Siempre en Domingo, dirigía Jorge Gómez. Claro. Y Jorge Gómez empieza un poco a aglutinar gente para intentar sustentar aquel programa, ¿ya? Y había una cercanía ya entre nosotros. Y
nos juntamos ahí a tocar con unos instrumentos que estaban allí que eran de la escuela. Cuando hicimos el primer intento yo dije, este grupo ya tiene nombre, debe llamarse Los Pimientos Morrones, para evitar cualquier otro exceso. Moncada nunca nació, a mi juicio, con una pretensión de ser músicos, sino con una pretensión de hacer un trabajo cultural, de comunicación cultural. Sus gestores eran gente con intereses de este tipo, quizás no éramos seguramente muy buenos músicos, pero sí, esto nos unió y en el 72 fundamos el Moncada. Pero cuando tú llegas a Moncada, yo recuerdo en Moncada de aquellos años, es decir, tú, desde afuera tú decías, bueno, los que tienen una formación musical más sólida estaba Julián, efectivamente. Una guitarra, empezó a tocar 3 por esa época. Exactamente. Todo. Y tú, porque tú venías, mi recuerdo primero tuyo, con tu pelo largo, imagínate, todos nosotros rapados, la escuela era medio militar así, cantando Tan Solo 3 días. Tan solo. Y yo decía, bueno, Black is Black. Black is Black. ¿Cómo fue ese paso por los dados anteriores? Mira, Porque a lo mejor por ahí estaba lo de pre, que no sacaba bien la nota, ¿o qué? exacto, sin duda, sin duda. En el año 65, 66 ingresé en Los Dadas. Recuerdo que una de mis primeras experiencias que nunca se llegó a realizar en un viaje que hacíamos a Matanza, montó en la guagua un muchachito flaco, orejoncito, ¿verdad? Con su guitarra, y le decía a la gente de Los Dadas, oye, ¿por qué no hacemos un disco? Los Dadas venían del ejército de la 2350, la unidad en Managua, yo no, yo estaba en mi pre, y este muchacho recién salía del servicio militar obligatorio. Y ahí quedó la idea de hacer un disco en el que a mí me tocaría hacer una segunda voz de una canción que decía algo así como, quédate, quédate, para poder vivir sin llanto. Era Silvio. Era Silvio, el muchacho orejoncito que se subió ahí. Era Silvio. Era Silvio y realmente es que Los Dadas fueron un grupo muy, muy bueno. Muy bueno. Y sí, yo tenía al llegar a Moncada una experiencia de trabajo en grupo muy importante. Y en escena, era de Y en esos que escena, tenía. en el 69. Porque Alberto tenía la impronta, ¿no? La impronta. Exactamente, ¿no? Y una voz tremenda. Y una voz tremenda. Y una voz tremenda. Y tú con el oficio total. En el 69 recuerdo que coincidimos en un escenario que se llama el Coparrún de Riviera, que fue el año que repetí el preuniversitario, ya vas atando cabo. Sí. Hacíamos 2 shows, un show y una cortina musical con Los Dadas. Y las 3 personas que en aquel momento tocábamos y cantábamos en la guitarra eran Pedro Luis Ferrer, Mike Purcell y yo. Madre mía, vaya, que era una bola de talento. No, la verdad que vamos, es que todas esas cosas te marcan. Pero todo eso forma parte de esa tradición musical que yo no abandono, ¿eh? Bueno, voy para una pregunta que aquí mejor a ti se la voy a hacer. ¿Vale la pena un programa que yo no he visto durante los 20 años que lleva el programa al aire, pero he visto muchas veces? Pero se ha formado una especie de, como se dice en la calle, de una atmósfera con el asunto del celo y del intrusismo profesional. O sea, la gente que viniendo de la calle van a la televisión y supuestamente le robamos el trabajo a algunos locutores. Es decir, entonces, ¿qué tú piensas de eso? Mira, el tema del intrusismo profesional es todo un temazo. ¿Ya? Y justamente se ubica básicamente en lo que hoy algunos especialistas llaman las disciplinas blandas. ¿Ya? Es difícil el intrusismo profesional en neurocirugía. Claro. Es poco probable. Es poco probable. Mejor no lo probemos. Sí, que una enfermera diga, exactamente, déjame operar aquí. aquí. Entonces, a ver, ¿qué cosa es esencialmente un profesional? Un profesional es una persona con un conjunto de conocimientos, habilidades y sobre todo de dedicación. Entonces, no veo mucho esta cosa del intrusismo profesional. El rol de un locutor está bien definido. Claro. Tenemos excelentes locutores. Buenísimo. Una cosa es un locutor, otra cosa es un conductor, otra cosa es un comunicador, ¿verdad? ¿Y un animador? Un animador. Tu madre la última vez que estuve en la casa en Nuevo Vedado, díceme,
Aquí yo he conocido muchos comunicólogos, pero comunicadores hay pocos, y tú eres uno de ellos. Bueno, es que tú eres para mí, y lo digo con absoluta responsabilidad. El otro día Sara me pegó casi en la cabeza, porque me dijo, tú estás siendo muy absoluto en el programa. Y yo decía, bueno, pero yo no estoy hablando de mí. O sea, yo creo que el mejor comunicador que tiene nuestro país, que sale por televisión, es Manuel Carpiño. Esa es la ventaja de tener buenos amigos. No estoy siendo, digo, tú me conoces bien, sabes que de adulador no tengo nada, No, sino sé. que yo lo sé, o sea, lo que tú haces, pararte delante de una cámara, de frente, con una iluminación normalmente bastante pobre, Sí. con una escenografía que prácticamente nada. Nada. O sea, toda la semana a hablar donde no hay un error, cualquiera pensaría que tiene un teleprompter, o sea, este aparato, un teleprompter es este aparato que le ponen a la gente Sí. bajo la cámara para leer, tú lees la noticia, lo que va a saber nadie, tú estás leyendo la noticia, eso está salido de tu cabeza. ¿Cómo tú preparas eso, Dios? Yo no creo en la improvisación. ¿En qué sentido? La improvisación, creo en ella solamente como el lugar y la circunstancia específica, el momento en el que tú dejas salir algo que has estado formando y preparando durante años. O sea, cuando Chucho se sienta y dice, voy a improvisar, son 50 años de piano. Claro. Son 50 años de piano y una experiencia. Entonces, yo sí creo en el saber, en la dedicación, en el estudio. Mucho trabajo. Eso es ser un profesional. Y eso sobre un contexto ético fundamental que se llama, a mi juicio, responsabilidad. Yo no puedo pararme en un aula, no puedo sentarme en un estudio de televisión, si no es pensando que voy a intentar hacer todo lo mejor que yo puedo hacer por respeto a esas personas que están allí sentadas, sean mis estudiantes, sean los televidentes. Bueno, es que yo siempre he dicho, es decir, que uno no viene a este mundo con determinados dones, Exacto. sino que uno ejercita, y esto ha sido motivo de discusión en la casa y ha sido motivo de discusión en este mismo programa. Claro. Ahora, ¿vale la pena? ¿Por qué surge ese programa? Tiene dos ¿A historias. quién se le ocurre? Tiene dos historias. Una historia, si quieres, más administrativa y una historia más contextual, cultural y una historia obviamente personal. Hilda Rabilero, que en aquella época hacía contacto, Hilda Rabilero estaba buscando crear secciones que le reanimaran un poco el programa. Hacía una sección de salsa, de la que salió Mi Salsa, en fin, y hacía una sección de psicología. También televisión en vivo, ¿no? Televisión en vivo. En un determinado momento, pues me acuerdo un ex alumno mío que trabajaba con Vicente González Castro, claro. me llama y me dice, estamos buscando programas de pequeño formato, separémonos. Yo estaba un poco, no desencantado de la psicología, pero quería buscar otra cosa. Y estaba necesitando, yo soy una persona, en mi vida profesional, soy una persona que pienso mucho en la devolución, en el impacto, en lo que yo puedo ayudar a las personas. Es una vocación primitiva casi en mí. Y entonces ahí llegó la posibilidad. Yo quería un poco levantar y salir un poco de ahí y decirle a la gente, la mejor variante es mirarnos primero nosotros. La vida nos es dada una sola vez. Y esta vez que te la dan, y esta vez que la tienes, hay que vivirla con mucha felicidad, con mucho bienestar. Hay que vivirla con mucha entrega, de esa cosa, a lo mejor un poco cursi, no importa, de que cuando te vayas saliendo tú puedas decir, viví. Entonces me gusta la idea de que esto no sea solo un proyecto mío, de mis hijos, de mi familia, que podía ser un proyecto mucho más allá y ayudar a las personas a este andar más presidido por la felicidad, por el bienestar, que no quiere decir que no haya obstáculos, que no haya problemas, que no haya frustración, que no haya depresión. No, el problema no es que no haya esas cosas, sino cómo salir de ellas y salir vencedor, salir del lado de la felicidad. Ya. Manolo, ¿y cómo se graba Vale la Pena? Entrará en los Guinness Records como el programa más barato de la televisión cubana, que debe ser la televisión más barata del mundo. Así que puedo aspirar. Mira, yo normalmente voy recogiendo temas, leyendo cartas, conversando con la gente y voy haciéndome una esquela de temas generales. Pero yo llego al estudio, me pongo la camisa, me siento
y grabo 3 minutos, paro, 7 minutos, paro, 3 minutos y vamos para el otro programa. ¿Cuántos Y grabas? normalmente grabo 2 programas. No tengo necesidad de grabar más porque como grabo con mucha anticipación, grabo 2 programas. Quiere decir que en términos estrictamente de utilización de estudio, con 30 minutos de estudio yo hago vale la pena. No me hace falta más. Sí, es el más barato. Creo que hay uno en Albania. Uno en Albania que es un poco Sí, más corto. un poquito más corto. Un poquito más barato. Pero vale la pena, se graba de arriba abajo. Y cuando tú hablas de las cartas en los programas, ¿es verdad que estás refiriendo a cartas reales? ¿O hay cartas ficticias? Por lo general son cartas reales. ¿En qué sentido? Recibo 10, 12 cartas, 20 cartas sobre una temática más o menos común. Claro. Y ahí construyo una Ya construyes una. que representa todo lo que está. Claro. Otras veces, efectivamente, sí es una carta tal y como la recibí. Tal y como la recibí. Que eso a veces, cuando estábamos en periodo especial, por ejemplo, yo creo que tú fuiste de las grandes ayudas para este país. Eso hay que reconocerlo, por lo menos para mí lo fuiste. A veces tú hablabas de temas que esa semana estaban ocurriendo. Y tú habías grabado ese programa a lo mejor hace un mes. Exactamente, o más. O más. O más. O sea, eso es destino, casualidad. Creo que las contingencias de la vida humana son de alguna manera reiterativas. Entran con disfraces diferentes, con caras diferentes, pero las situaciones humanas son muy comunes. Entonces, claro, hablas de cosas que pueden estar siendo pensadas para hoy y un mes después, 2 meses después, tú dices, la debe haber grabado hoy por la mañana. Claro. Bueno, yo pensaba muchas veces que las hacía la misma semana en que salía. Bueno, para bien y para mal, ¿eh? Porque me ha pasado de cosas que he grabado con 2 meses de anticipación y han salido un día en que el contexto, digamos, les da una lectura específica y entonces sí, también. es al revés. También lo recuerdo. Pasan ese tipo de cosas. Pero vale la pena, siempre digo, es un programa que empieza cuando se acaba. Es decir, mi gran aspiración es que cuando yo cierre, la gente diga, no estoy de acuerdo con eso, o sí estoy de acuerdo, eso es lo que le pasa a fulano, claro. Y se produzca eso, que en definitiva es su leitmotiv, es realmente lo que queremos. Muchas veces se piensa que el psicólogo es el tipo que sabe muchas cosas y que sabe dónde aplicarlas, ¿no? Es un modelo una representación muy vieja del psicólogo. Me es imposible pensar que yo puedo saber de tu vida más que tú mismo. Claro. Pero la distancia que tengo de tu vida es la que cuando se junta con la distancia que tienes tú, la que tú ves más de cerca y la que yo veo más de lejos, nos permite encontrar otra visión distinta. Y en esa otra visión probablemente esté tu camino. Es la otra punta del triángulo, ¿no? Exactamente. Yo te oigo hablar. Primero estoy absolutamente hipnotizado. Este es mago, además. Pero siempre fuiste, además, así antes de ser psicólogo. Tú siempre has hablado con tanta vehemencia que yo recuerdo de jovencito, algún momento en nuestras edades. Nosotros fuimos jóvenes también alguna vez. Sí, claro. Y delgados. Y delgados. Fuimos delgados también. Delgado. Cualquiera pensaría que a ti no te hace falta entonces nunca tener ayuda médica. O sea, porque la gente te ve en televisión y dice, este hombre tiene todas las respuestas para todo. Si un día se siente mal, es decir, él solo puede resolver, él solo se recicla, él solo se reedifica. Antes de ser psicólogo soy ser humano. Y si algo no renunciaría definitivamente nunca es a dejar de ser humano, ¿no? Claro. Algunas veces te dicen, sus hijos deben ser perfectos. Deben ser perfectos, sí. Le digo, no, yo soy padre antes que psicólogo. Claro, y no voy a renunciar nunca a ser padre. Y deben ser malas cabezas los muchachos todos, seguramente. Como todo. Claro, claro. Como todo. ¿Cuántas veces nosotros estamos metidos en conflictos con los más jóvenes y de pronto tú dices, espérate un minutico, flashback, vete atrás, ponte en tus 17. Claro. Y es como si fuera la historia repitiéndose. Empiezas a ver las cosas ahora como un déjà vu. Eso ya pasó en mi vida. Sí, el joven que uno fue, ¿no? El joven que uno fue. Es como si tú fueras a jugar al joven que fuiste. Entonces yo no tengo respuesta para todos los problemas, ni los míos. Y sin duda alguna que los tengo. Hombre, claro, claro. Ahora sí tengo una convicción. Que la digo en palabras de Martí. Tengo la convicción de que andar es el único modo de llegar. Entonces, vamos a andar. Y tengo una segunda convicción, que andando con alguien se llega mejor y más rápido. Bueno, me faltaría aplaudir o algo así. Ahora, tú me dijiste,
incluso cuando Tato nos estaba poniendo los micrófonos. Sí. Y me he quedado pensando en ella. Me dice, yo tengo un problema con la gente de cultura. Para la gente de cultura, cultura son los artistas, los bailarines. Es cierto. Desarrolla eso. La producción cultural es producción, es intercambio, es diálogo entre subjetividades. Y el concepto de cultura es mucho más amplio que lo que pueda significar la funcionalidad de un aparato eficiente, productivo, muy bueno, mi respeto, que pueda ser llamado un Ministerio de Cultura o un Ministerio de Educación. Claro. Los vendedores de las tiendas son tan educadores como yo. Los artistas, cuando se paran en un escenario, son tan educadores como yo, cuando me paro en un aula. De hecho, te diré que mis grandes retos como educador es el dilema que vivo hoy entre lo que intento hacer en el aula y lo que luego ese muchacho que es mi estudiante se encuentra cuando sale del aula. Son influencias educativas, deseducativas. Pero imagínate tú de pronto que nosotros pensemos y que los artistas, los cantantes, los músicos, qué sé yo, pensaran en el impacto educativo que tiene su comportamiento, que tienen sus palabras. Del mismo modo que las ciencias sociales son ciencias de la producción cultural. Pero no es la visión dominante, mi opinión. Sí, no es también, como decía muchas veces, que me parece que fue Fidel que lo dijo varias veces, nuestros mejores diplomáticos son nuestros artistas. Forma parte de las falsas concepciones, de los estancos, que son estancos de poder. ¿Ya? Al final, no puedes hacer esto porque esto es lo que hago yo. Y si lo haces tú, yo estoy perdiendo un espacio. A ver, yo hasta puedo transar con la comprensión necesariamente administrativa, burocrática de ciertas cosas. Pero otra cosa es que yo diga, por necesidades operacionales, yo divido esto en fragmentos, y otra cosa es que yo me crea que eso está dividido. Son dos cosas distintas. Claro. Yo puedo hacer lo que yo quiera, pero no nos engañemos. No nos engañemos. Hablemos del destino. Me interesa muchísimo hablar del destino. Mira, Sartre tiene una frase para mí muy sintomática, muy interesante. Decía Sartre, somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Y a mí me pasa eso muchas veces en mis prácticas clínicas. Llegan personas de 50, 60 años a lamentarse, mi mamá no me quiere, mi hermano no me trata bien. Y hay un estereotipo del psicólogo, ¿no? Es que le pasó algo cuando niño, él no lo quisieron lo suficiente, no le dieron cariño. O sea, ¿hasta cuándo? Claro. Hay un momento en que tu vida dice, soy yo, y tú construyes tu destino. Pero eso que tú construyes tiene un sustento, tiene una historia, tiene un basamento que muchas veces te está moviendo, te está instigando, te está estimulando y tú ni consciente eres de eso. Y eso es lo que yo llamo el destino, esa pluricausalidad de la vida, ¿verdad? Que te lleva por un camino en el que inevitablemente vas a ir, que no te conduce a un lugar inevitable, pero te lleva de un modo, de alguna manera, inevitable. Por eso sí creo en ese destino, pero en ese destino que tú también construyes, que tú tomas conciencia de él. En todo caso, yo soy una persona proactiva y profesionalmente defiendo la proactividad. Y para mí la proactividad es pensar que las instigaciones fundamentales del ser humano no vienen del pasado, vienen del futuro. Madre santa. Es mirando hacia adelante como el ser humano crece, no siendo condescendiente o no siendo adecuado o no siendo justo con su pasado. Lo que mueve al ser humano es su futuro. Y por eso yo siempre digo, los grandes dilemas humanos tienen que ser dilemas hacia el futuro, no hacia el pasado. El pasado hay que conocerlo, hay que saberlo, como decía Santayana, para no tropezar de nuevo con él, para no repetirlo. Sí, pero también resulta que cuando en mi pasado yo decía, en mi futuro yo voy a hacer tal cosa, pero ahora mi futuro es mi presente. Es tu presente. Sí. Entonces, ¿Y te vas a conformar con tu presente? No, claro, tengo que pensar de nuevo en el futuro. Tienes que pensar de nuevo en el futuro. Tienes que pensar de nuevo en el futuro. Bueno, a veces yo digo, esta entrevista me encantaría que durara para siempre. O sea, y yo saldría entonces siendo una persona mucho más equilibrada. No estoy seguro, Nunca uno tiene la oportunidad de entrevistar a un sobreviviente de un accidente aéreo.
Se ha hablado muy poco, se ha hablado. Sí. Tampoco es un secreto ni un misterio. Sí. Cuéntame hasta donde quieras contar qué pasó, cómo fue aquello y cómo lo recuerdas hoy, por supuesto. Esto fue, Amaury, en septiembre del 82. Habíamos ido un grupo de psicólogos que nos habíamos graduado en la universidad, en Moscú, no solo en la universidad estatal, en otras. Y regresábamos tentando el destino. Claro. Teníamos que regresar en una fecha, pero ya estábamos ya saturados de Moscú y sus cosas y decidimos irnos un poco antes, regresar un poco antes a la casa, ¿no? El vuelo venía prácticamente vacío, venían 80 y tantos pasajeros, prácticamente probablemente la mitad de un Il-62, era un Il-62M, un Ilyushin. Y en ese sentido veníamos cómodos, ¿ya? Y esa cosa a veces que yo digo que también es defensivo en el momento del aterrizaje, que uno se pone a hacer un chiste un poco para destensar y quizá algún chiste que se hizo y de pronto efectivamente sentimos algo que no era usual, ¿no? El avión salido de la pista, dando vueltas, se iba a un lado, las luces apagadas, un choque que prácticamente derrumba la parte donde nosotros... ¿Era de día o de noche? De noche, era de noche. Entonces se partió, explotó aquellos motores, en fin, ¿qué te voy a decir? Y fue muy fuerte, fue una impresión muy fuerte, pero esta cosa de sentir que tus compañeros, que tus amigos, que tus colegas, en esa situación donde cualquiera pudiera estar pensando en su vida y nada más, pensaba en la vida de todos. Y eso es una cosa muy reconfortante, porque tú dices, a pesar de los pesares, incluso en tiempos como estos, en que muchos son invitados a la desidia, al egoísmo, tú sabes que esa cosa básica humana es recuperable, es salvable y al final se impone. Entonces, esa fue una sensación muy fuerte para mí. La otra cosa es los vericuetos de la conciencia. Soy psicólogo, no puedo dejar de serlo. Claro. ¿No ha sido tu programa? No dejo de serlo nunca. Yo recuerdo que ya estábamos en un lugar más o menos a salvo, habíamos llegado allí corriendo a campo traviesa, se sentía todavía el estruendo, el cielo aquel dantesco que no voy a olvidar nunca. Si soy condenado al infierno ya tengo una idea de cómo es, por lo menos en apariencia. Y de pronto allí llega un hombre, deshilachado no de ropa, de piel, ¿verdad? Apenas se le veían las órbitas blancas de los ojos. Y llega aquel hombre allí y decía, en ruso, lo digo en español yo, decía, soy ciudadano de la Unión Soviética, soy ciudadano de la Unión Soviética. Y se desploma. Y ahí en el piso, ¿no? Me le acerco y le digo, no te preocupes, va a venir inmediatamente ayuda. Y esa persona abre los ojos y dice, si hay amigos, todo está bien. Y con la misma cerró los ojos y se murió. Entonces, es muy fuerte. ¿Qué cosa? Es muy fuerte, muy fuerte. Y en fin, yo honestamente, hasta el día de hoy, cuando me tengo que montar en un avión, y obviamente no puedes dejar de hacerlo, claro. Quizás el ruido que antes te era hasta que bueno, estamos volando, hoy tú dices, estará pasando algo, ¿no? Y queda esa impronta. Pero al final de todo, esta cosa de sentir que lo humano prevalece por encima de todo, incluso en las situaciones más terribles. Madre. Bueno, háblame de tu mujer, de Margarita, y háblame de tus hijos. Pues esta es una parte fundamental en mi vida, ¿ya? Yo creo fervientemente en la familia, creo fervientemente en la necesidad de tener esa compañera con quien tú puedes compartir tu vida. Esa es Margarita, mi esposa. Tu esposa, ¿no? Mis hijos, no sé, yo ¿Qué edad creo... tiene el mayor y qué edad tiene el menor? La mayor tiene 35, cumple ahora, recién en estos días cumple 35. El más pequeño en estos días también cumple 14, ¿ya? Y... Bueno, están ahí. Sí, están muy cerquita, casi pudiera ser madre. Están muy cerca, ahí. Y para mí, Amaury, mis hijos son mi vida misma. Son mi vida misma. Entre las cosas que yo más gratificación siento de mi vida, sin duda alguna están mis hijos. Sin duda alguna está mi familia, mi esposa, mis hermanos.
el saber, el tener personas cercanas, personas que te pueden tender una mano y a quien tú le tiendes la mano, eso para mí es vital. La familia, tus hijos, tus padres, no importa dónde estén, en algún lugar de un cementerio, en algún país lejano. En una foto. En una foto. Ese es un sentimiento de base, indestructible, sobre el que se construye la vida humana. A eso no podremos renunciar nunca. Bueno, fuimos afortunados entonces los dos. Yo creo que sí. Tuvimos grandes Yo creo que sí. padres y grandes madres. Yo Bueno, no voy a renunciar a la posibilidad yo de verme con un psicólogo en televisión. Entonces yo le voy a pedir a Solís, nuestro director, que prepare el set. Yo voy a... que conste que esto no está preparado. Voy a agarrar, yo traje mis preguntas personales, a preguntárselas a mi doctor. Voy a pagar, vamos a pagar Solís por allá atrás, a ver si tenemos un poquito de oscuridad. Ahí está, fíjate que estamos logrando cierta atmósfera. Yo tengo una especie de obsesión con el tiempo, con la falta de tiempo. Eso me lleva a ser impuntual, porque siempre quiero estar antes de tiempo. Me lleva a vivir en una angustia perenne, porque yo siento siempre que yo no tengo tiempo para nada, que estoy siempre corriendo con una especie de angustia constante con que el tiempo se me va. Yo te haría una pregunta a ti. ¿A dónde vas tan apurado? ¿Ves? Un médico hace falta. Eso es lo que probablemente llamaríamos nosotros una tendencia neurótica. Yo sé, yo conozco el no darnos cuenta que persiguiendo lo imposible dejamos de hacer lo posible. Y yo te diría, concéntrate en lo que estás haciendo, disfruta ese momento de hacer y lo demás sucederá. Ok, voy a otra. Es decir, imaginemos, yo estoy en un teatro, teatro que tiene 5.000 localidades. Suponte que canté una canción que fue emotiva y de esos 5.000 personas que están ahí se pusieron de pie y me ovacionaron 4.999. Hay uno que se quedó sentado, que no le interesó, ni aplaudió y se quedó así. ¿Por qué a mí el que me interesa, me deprime y me preocupa es ese? Ya te mostré un modo de ser psicólogo. Ahora te voy a mostrar otro modo, otro paradigma de ser psicólogo. Probablemente te falta la aprobación de alguien en tu vida, de alguien que es y fue muy importante para ti, pero no vio tu punto de llegada y tú le estás reclamando de algún modo, mira dónde llegué, mira dónde llegué. ¿Quién sabe? Puede ser mamá, puede ser papá. Sí. Es ese que nunca va a estar ya, claro, aunque siempre está. Qué bárbaro. Bueno, la tercera y última, que la gente va a decir, oye, Mauricio se cogió ese programa para él. Yo tengo la sensación, y es una sensación, de que en la misma medida en que yo más me he esforzado, y me esfuerzo en algunos casos, en ser un buen hijo, en ser un buen padre, en ser un buen amigo, en ser un buen esposo, tengo, y es sensación, ya te digo, no es certeza, la sensación de que mientras más me esfuerzo, menos lo logro. Y siempre me queda la sensación de que me quedo por debajo de todo eso, de que nunca lo puedo lograr. Lo mismo. Ahora juntas las tres preguntas, me has hecho una sola. Entonces no estoy tan loco. No estás tan loco. Me has dicho, ¿qué pasa conmigo? ¿Verdad? Claro. Y entonces yo te diría, eso es una enfermedad tan linda, es una enfermedad tan reconfortante que se llama nunca estar conforme, sin estar tampoco inconforme. Tú eres una persona que no quiere que le den vida, que quiere ganarla, que quiere hacerla. Y para eso siempre el tiempo es poco. Para eso siempre necesitamos el apoyo de quien no nos apoya. Y para eso siempre tenemos que tener una insatisfacción residual para que nos vuelva a instigar y no abandonar el camino. Bueno, yo pensé, bueno, ya terminé con esto porque ya me empezó a taquicardia. Es increíble cómo tú has resuelto muchísimas tragedias mías en apenas unos minutos de televisión.
yo siempre hago una pregunta al final, y leí en una entrevista, fíjate, una entrevista que te hizo una joven estudiante de periodismo, muy buena entrevista, qué lástima que no recuerdo su nombre, y ella te hablaba de la posibilidad te hablaba de los sentidos, ¿no? No sé la pregunta bien cómo estaba armada, pero te hablaba de los sentidos, y tú hablaste de un sexto sentido, el sentido de la ética. Quisiera que recordara, si puede recordar esa buenísima... No voy a hacer la pregunta igual que ella, porque tendría que citarla entonces. Claro. Esta joven efectivamente me preguntó, puedo suponer que no le han faltado situaciones, estando fuera de Cuba, en que lo han invitado a trabajar fuera de Cuba. Y... ¿A trabajar o a no regresar? O a no regresar, sí. Sí, cuando digo trabajar, efectivamente, a no regresar. Y yo le dije, tiempo perdido conmigo. Tiempo perdido conmigo. Yo soy una persona que no sé vivir sin Cuba. Ni tan siquiera sé vivir, como dicen algunos, con Cuba en el corazón o con Cuba en el maletín. Yo necesito Cuba en mis pies, Cuba en mis manos, Cuba rozándome, Cuba molestándome, también, Cuba favoreciéndome. Necesito, eso forma parte de mi existencia. Justamente necesito vivirlo con los 5 sentidos. Necesito oler Cuba, ver Cuba, oír Cuba, sentir Cuba. Y lo necesito también en un sexto sentido. Yo creo que los seres humanos tenemos un sexto sentido que se llama ética, que es una construcción absolutamente nuestra. Y soy una persona esencialmente no solo cubano, sino comprometido con Cuba. Yo no vivo en Cuba por casualidad. Claro. Yo vivo en Cuba por causalidad, porque he decidido vivir en Cuba. No soy cubano por accidente, soy cubano por decisión. Y mi gran sueño siempre está asociado al bienestar de los cubanos y las cubanas, a la felicidad de los cubanos y las cubanas. Y para nada demerito quien pueda favorecer esto desde la distancia. Pero yo soy de los convencidos que necesito hacerlo aquí. Y lo voy a hacer siempre aquí, estoy convencido. No puedo vivir sin eso, no sé vivir sin eso. No quiero, Amaury, vivir sin eso. Bueno, somos dos. Manolo, te despido. Yo quisiera hacer una serie contigo, o sea, una serie de programas de televisión contigo. Te agradezco, primero me voy a agradecer yo haberte llamado. Yo te agradezco mucho esto también. Sí, claro. sí, me siento, es de esas veces que digo, qué bueno que se me ocurrió llamar a Manolo. Y te puedo jurar una cosa, yo era una persona hasta que llegué a este programa hoy. Y cuando tú te vayas por esa puerta, yo seré una persona diferente y seguramente mejor. Y te lo debo, mi socio. Muchas te gracias. quiero mucho. Muchas gracias. Fondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar.